Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Música Más en este canal educativo. Hoy vamos a hablar sobre un formato, no es atípico, pero en los últimos años sí se ha convertido casi o ha estado en desuso por parte de nuestros músicos. Vamos a hablar del formato de jazz band, de las orquestas de tipo jazz band en Cuba. Y tenemos invitada a una joven jazz band, que se llama así, la joven jazz band, dirigida y creada por el maestro Joaquín Betancourt, un grandísimo amigo, un grandísimo músico que nos visita en esta noche nuevamente, pero bueno, como director ya de su propia jazz band. Las buenas noches entonces para esta formidable agrupación y seguimos en este espacio Música y Más.
Las gracias entonces a la joven Jazz Band por este primer tema y es momento entonces de conversar con su director y fundador, el maestro Joaquín Betancourt. Venga para acá, maestro. Nuevamente. Ahí tenemos los muchachos, están embullados. Sí. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, como yo dije al principio del programa, usted estaba en otros momentos con nosotros acá y bueno, hoy tenemos la suerte de que está al fin con la Jazz Band. Un poquito apretaditos ahí, pero bueno, estamos acá. Creo que se impone un poco, antes de hablar del trabajo propiamente suyo al frente de la Jazz Band, un poco de su trabajo, de sus inicios, porque usted, bueno, un conocido productor discográfico, o lo conocemos ahora como productor discográfico, sobre todo los más jóvenes, pero bueno, usted tiene una carrera, un pasado bien interesante en la música cubana, grabado a la ENA, de violín, el violinista. Quiero que me hable un poquito de eso, de sus inicios ya en el mundo profesional. Claro que sí. Bueno, gracias por invitarme a este programa y que estemos todos acá felizmente contigo, bueno, que te admiramos siempre mucho. Gracias. Bueno, sí, mi formación es como violinista, como propiamente dijiste, es decir, no tiene nada que ver con lo que hago actualmente con mi formación, pero siempre estuve atraído por esta sonoridad desde niño, porque desde la infancia yo me crié en un ambiente de músicos de provincia y se escuchaba música de jazz, son, en aquellos discos de pasta de 48, 45 revoluciones, 33, y me cautivó la música. Mi papá es músico, retirado de hace mucho tiempo, y estuve en un medio familiar que me fue muy favorable para asumir, para tener siempre presente esta sonoridad que, a pesar de haber estudiado un instrumento de cuerda, siempre me llamó la atención. Yo recuerdo, yo era joven, pero recuerdo en mi época de estudiante de música, un grupo fabuloso que se llamaba Opus 13. Sí. El cual usted, bueno, pues hizo maravilla, hizo magia en ese. Sí, Opus 13 tiene una historia bonita dentro de la música cubana, corta, pero bueno, bonita, interesante. Fuimos el primer grupo de egresados que se hizo profesional después de haber terminado la Escuela Nacional de Arte. Tuvimos 12 años haciendo lo que hoy se le llama música alternativa o fusión, prácticamente, porque era jazz, música popular bailable, música concertante, es decir, una mezcla entre la música de jazz y la música con fuerte arraigo académico, ¿no? Clásica. Sí. Es decir, fue una experiencia feliz y todos los que pasamos por ahí han sido unos grandes músicos. Bueno, son unos grandes músicos. Yo creo que, si la memoria no me falla, que por ahí pasó Fran el trompeta, ¿no? Fran Padrón, trompetista hoy de Pancho Amá. Caramelo, creo que había un pianista que le decían Caramelo. Emilio Morales. ¿Verdad? Emilio Morales, Juan Manuel Cerudo, Rogelio Nápoles, y otros tantos que algunos de ellos ya no están acá con nosotros, sí, viviendo en Cuba, están haciendo su carrera profesional en otras partes del mundo. Y bueno, como rapidito, para que los amigos televidentes sepan un poco cómo llega el maestro Joaquín Betancourt a la producción, porque bueno, violinista, tocó en orquestas de tipo charán, etcétera, pero cómo llega propiamente a la producción discográfica. Bueno, yo te diría que a mí siempre me cautivó el mundo de la grabación. Yo entré por primera vez en un estudio llevado de la mano de otro grande de la música cubana, que se llamó, y lo recuerdo con mucho agrado, Rafael Somavilla. Yo todavía, con el uniforme de estudiante de la escuela, me llevó precisamente a un curso sobre estereofonía que estaba dando el director musical de Juan Manuel Serra en Cuba. Entonces era para los ingenieros de la EREN y yo era el único estudiante, un poco para entrar en ese mundo, introducirme en ese mundo. A él le agradezco eso mucho, porque fue uno de los pilares que contribuyó espiritualmente y apostó por mí, ¿no? por mi carrera. Me cautivó, como te decía, el mundo de la grabación, y ya, bueno, como Opus 13 grababa discos, después con la banda de Isaac Delgado, y ya el mundo de la producción me llamó mucho la atención, y ya en los años 90, que en Cuba tuvo una seriedad el mundo de la discografía, se empezaron a tomar en serio los trabajos de producción, y yo fui uno de los primeros productores prácticamente que empezamos a trabajar en estudios. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Por suerte para nosotros. Sí. Maestro, bueno, ya llegando al tema de la Jazz Band propiamente, un formato muy de moda durante algunos años, no solamente en Cuba, sino en
todo el planeta. En Cuba estuvieron en los años 30, en 40, bueno, las grandes orquestas tenían metales en su conformación, etcétera. ¿Y qué lo lleva a usted propiamente, ya como hoy por hoy, un gran productor, un hombre ya consagrado a la música cubana, a crear una agrupación de este formato, de este tipo de instrumentos? Bueno, yo un poco que estaba no retirado, sino un poco alejado de los escenarios. Y se nos ocurrió una idea a un grupo de jóvenes, y a mí también, ¿no?, de hacerle precisamente un homenaje hace 4 años atrás, a la Orquesta de Música Moderna. Fue una idea que no, como he dicho otras veces, no se pudo materializar como la pensamos, pero felizmente arrojó otro resultado, que fue el surgimiento de esta banda, que primero fue sin nada oficial, fue haciendo cosas porque pedían. Desde el primer inicio todo el mundo se enamoró de ella, así que tenía carisma la banda. Tenía ángel. Acaba usted de mencionar un factor o una agrupación importante de la música cubana, que es la Orquesta Cubana de Música Moderna. Puede decirse que, aunque lejanamente, porque estamos hablando de los años 60, este puede ser no un homenaje, pero sí, digamos, la continuación, un hilo conductor. La continuación. Y creo que ellos lógicamente, por los años que tienen, esta generación no conoció a los músicos de la orquesta, a los fabulosos músicos de la Orquesta de Música Moderna, pero sí, con mucho respeto, ellos han escuchado algunas grabaciones y se sienten asombrados, se sienten muy bien de que en Cuba haya existido una orquesta de tal categoría. Y precisamente el referente más inmediato es esa. De ahí sale Yaquere. Sí, de ahí salió Yaquere. Y otros más. Y además en aquel momento habían otras orquestas de música moderna en las provincias. Cosa parecida a la que sucede hoy. Al surgir esta banda, ha ayudado a proliferar otras orquestas. Sí, porque, disculpe que lo interrumpa, en este tema tan importante. Hace 4 años, cuando usted fundó la banda, y hasta la actualidad casi que se perdió. Casi era la única. El formato, o sea, la orquesta de tipo de jazz en Cuba. Sí, y creo que esto ha sido el precedente de que se hayan hecho felizmente otras orquestas, porque todos los músicos conocemos la importancia que tiene la presencia, es decir, la formación de un músico dentro de un conjunto instrumental, ya sea una jazz band, ya sea una orquesta de cámara, ya sea una orquesta de cabaret, y como no estamos en las etapas de los cabarets, desgraciadamente, desafortunadamente, existe esto para salvación del músico, que sigue teniendo la posibilidad de tocar en cuerdas. En conjunto, claro, nada más oír de al lado, que es importante, oír la cuerda. Esa formación. Y surgieron estos jóvenes, es decir, han venido hasta esta orquesta. La inmensa mayoría de ellas llegaron a ella todavía siendo estudiantes, pasaron su servicio social, y algunos de ellos han querido quedarse ahí. Yo no los voto, yo no los saco de ahí, pero bueno. El repertorio, maestro, porque hay un disco por acá que fue premiado en Cuba Disco, Sueños del Pequeño King, un homenaje, por supuesto, a usted en este caso. Y estos muchachos y otros más que ya no están, pero bueno, fueron protagonistas de este disco, de esta obra discográfica. Cuénteme de este fonograma. Este fue un fonograma que fue idea de Colibrí, de la dirección de Colibrí. Enseguida se entusiasmó porque la banda, desde el primer momento que la escucharon, hiciera su disco. Por supuesto, yo, en mi opinión personal, hubiera esperado un poquito más de tiempo, que me durara un poco más la fruta. Pero bueno, había que aprovechar esas oportunidades que no suelen darse tan frecuentes. Y surgió este disco, un disco con mucha energía, tiene una energía, una energía especial. Digo una energía especial porque todos tenemos energía, pero es una energía de jóvenes. Y entonces se hizo este disco con un repertorio que, como bien tú ves, encabeza precisamente un tema que tocó, es decir, la versión de un tema que tocó la Orquesta de Música Moderna, RON 43. Y cierra ese disco con otro tema emblemático del mundo del jazz cubano, ¿no? Un tema como Las Margaritas de Chucho Valdés, una versión también para jazz band. Aquí está, bueno, Penilén, que yo lo escuchaba en grabaciones, una versión bastante contemporánea. Y están otros temas que yo escribí para el disco, y sobre todo el tema El Pequeño King, que es el último tema que se escribió para el disco, un tema muy suave, muy sencillo. Contento entonces con el desempeño de estos jóvenes
Sí, muy contento. Con el reto y con el disco hablando. Aún insatisfecho con las condiciones en que trabajamos, porque ya esta orquesta necesita otro nivel. Y para tener otro nivel, que es que aspiramos todos, necesitamos un rigor de ensayo mayor. ¿Tienen sede de ensayo ustedes? Tenemos sede de ensayo, pero como todas las orquestas, hasta las orquestas bailables, ensayan todos los días. Nosotros necesitamos ensayar todos los días para tener un nivel como el que miramos. No podemos quedarnos toda la vida mirando a la orquesta de tal parte, cuando pudiendo hombres por hombre y mujer por mujer tienen condiciones para ser tan grandes como aquellos. Solamente lo que hace falta es el entrenamiento diario, ¿no? Tocar. ¿Qué pasa, maestro, con los espacios? ¿Hay espacios en estos momentos en La Habana o en otros lugares del país, en otras provincias del país, para la presentación, para el disfrute de este tipo de agrupación, que es amplia, pero bueno, que hace tanta falta? Pregunto. No hay espacio. Realmente lo que hemos hecho nosotros durante estos 4 años y precisamente en los 2 últimos años ha sido a golpe de un gran esfuerzo y ganado, ¿no? Por solicitud. Es decir, hemos estado en las últimas 3 ediciones del Festival Jazz Plaza, en todas las ediciones del Joya y en eventos múltiples. Por ejemplo, si no buscamos nosotros mismos nuestra fórmula de tocar, de inventar, de hacer algo, no existe, porque no hay una disposición a hacer una programación. Hace mucho tiempo estamos batallando por hacer una gira nacional y esperamos que quizás este año se concrete. Yo recuerdo, ahora que usted menciona el Festival de Jazz, recuerdo creo que fue el del 2011, el del final del 2011, el del 2012, sino el anterior que hicieron en la versión de Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue con el maestro Fran Fernández y bueno, con los muchachos. Sí, estos 2 últimos años han sido años de mucho trabajo, de muchos logros, satisfechos. Estoy por el esfuerzo que han hecho ellos, un tremendo esfuerzo, porque en condiciones muy difíciles para una orquesta de esta característica. Cuenta con un secretico, ¿quiénes más han querido, y quizás no se ha podido concretar por razones de producción o logística, pero sé que hay muchos músicos que han querido y que quieren tocar, cantar, pero dicho. Digamos, músicos profesionales ya establecidos con sus propios proyectos, me han dicho, quiero hacer algo sin querer ocultar nada. Tenemos el caso de Rolando Luna, que quiere hacer un concierto con la orquesta. Tenemos el caso de David Blanco, por ejemplo, que quiere hacer un concierto. Edesio, que me mandó una canción para montarla. Omar Aportondo. Hay muchas personas que le ha enamorado Y rapidito, la última pregunta, y no por ello menos importante. Vemos en esta formación, 3 trombones, 5 trompetas, saxofones, por supuesto, flauta. ¿Es la conformación típica de una jazz band o hay algunos cambios? No. Hay, por ejemplo, como decimos, un estilo propio. A lo la cubano, orquesta a lo cubano incluye a una flauta, ¿no? Que generalmente nunca está presente en la jazz band. Es decir, no está presente como físicamente en orquesta, pero sí como un instrumento, incluso como un instrumento de doblaje, donde a veces la cuerda de saxofón los músicos pueden intercambiar con el saxofón soprano, con la flauta, es decir, para buscar con variedad de timbres, pero no como un instrumentista que tú tienes fijo en la orquesta. Porque soprano no tiene aquí saxo, ¿no? Bueno, sí se utiliza el soprano. Se utiliza. Hoy no lo hemos traído, pero se utiliza el trombón bajo, instrumentos de percusión cubana. Sí, con la paila por allá. Aquí tenemos la paila, las congas, el bongo, pero tenemos también los tambores batá, que se utilizan mucho en la orquesta, y como elemento tímbrico, ¿no? Para enriquecer. A los cubanos. Usted es un y los conocedor. Los fluger, que también se utilizan precisamente en el tema Sueño de Pequeño King, está grabado con la cuerda tocando fluger. Qué bueno. Maestro, lo felicito, le agradezco muchísimo, y al igual que todos ellos, haber venido a nuestro espacio. Ojalá tuviéramos más tiempo para ahondar un poquito más y que conociéramos mucho más sobre el trabajo tan dedicado de todos estos jóvenes y también de ustedes de poder, regalarnos este tipo de estética musical. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta es su casa, usted lo sabe. Yo lo sé. Para otros proyectos que usted necesite. Adelante, maestro, a despedir nuestro paso. Amigos televidentes, un fuerte aplauso. Así hemos llegado al final de este programa de hoy, Música y Más, en el cual hemos conocido, nos hemos acercado al trabajo de esta joven jazz band y por supuesto de su director y creador, Joaquín Betancourt. Faltaron cosas por decir, pero por supuesto será en otro momento donde podamos acercarnos
de otra manera el trabajo de esta joven orquesta. Hasta un próximo encuentro y muy buenas noches.